Es la elección, es la clave para encontrar tu verdadero entorno. Hay una razón profunda por la que el corazón anhela el silencio, incluso rodeado de gente. Una razón por la que la risa no siempre llega a las profundidades del alma, y las conversaciones parecen superficiales, como olas que apenas rozan el vasto océano oculto en el interior. Desde el principio, no estabas destinado a disolverte en la multitud, sino a pertenecer a algo sagrado, porque la elección es un estado especial del alma. Los elegidos no encuentran conexión por casualidad. Una fuerza superior los guía hacia relaciones predestinadas. Pero antes de encontrar la conexión, se requiere una vocación. Y antes del abrazo, una prueba de soledad. Y esta prueba puede ser agotadora, generando dolor, anhelo y una pregunta silenciosa que resuena en el silencio de la noche. ¿Dónde están aquellos que son afines a mi espíritu? Los elegidos no buscan la multitud, ni anhelan admiradores. Buscan su tribu, aquellos que pueden ver el alma y hablar el mismo idioma, incluso en silencio. Aquellos que no se apartarán en momentos de debilidad y no envidiarán los éxitos, sino que apoyarán en el camino de la vida, caminando de la mano. No es solo amistad, es una profunda sintonía, una unión con aquellos que fueron entrelazados en el destino mucho antes del nacimiento. Es la búsqueda de aquellos que oraron por ellos, incluso sin saber su nombre, aquellos que comprenden el peso de la responsabilidad no por palabras, sino por una sensación interna. Si el destino te ha predestinado a estar separado de los demás, también está predestinado que otros estén separados para encontrarse. No hay que mendigar pertenencia, hay que seguir la propia vocación. Y entonces, siguiendo el camino de la obediencia, no habrá que perseguir a la propia tribu. Ellos mismos reconocerán la luz y se sentirán atraídos por ella. No pienses que los elegidos están olvidados o abandonados. Se les está preparando para algo más grande. Es un llamado a esa parte especial del alma que sabe que una fuerza superior está preparando algo grandioso. Y cuando llega la comprensión de que algo menor de lo predestinado ya no satisface, entonces comienza la atracción de tu verdadero entorno. ¿Cuál es la vocación de los elegidos y por qué surge el sentimiento de separación? Hay algo sagrado en el dolor que habita en los elegidos. No es un castigo, sino una preparación. Si sientes que no encajas en la sociedad, que los que te rodean no te entienden, que tienes que fingir para ser aceptado, debes recordar, nadie te llamó a fusionarte con la multitud. Estás destinado a destacar, a ser diferente. La unción, otorgada desde lo alto, siempre provoca resistencia. Incluso antes de comprender las razones, algunos lugares te rechazaban. No porque hubieras hecho algo mal, sino porque la luz que emanaba de tu interior exponía las sombras en las que otros intentaban esconderse. Y eso causaba dolor. El rechazo nunca parece una bendición en el momento, pero la fuerza superior lo utiliza para guiar a los elegidos de la imitación a su verdadera vocación. La historia de José es un claro ejemplo de lo que significa ser elegido. Él no pidió sueños proféticos, no buscó la elevación. Esto le fue dado desde lo alto. Y cuando intentó compartirlo, incluso con sus hermanos, aquellos que debían amarlo más que a nadie, se rebelaron contra él. Lo arrojaron a un pozo, lo calumniaron ante su padre, lo vendieron como esclavo. ¿Por qué? Porque la vocación de los elegidos amenaza la comodidad de la gente común. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de personas comunes que se convirtieron en agentes de grandes cambios a pesar de los golpes del destino. Recordemos a José, cuya vida parecía ensombrecida por la traición y el cautiverio. Sin embargo,
Incluso dentro de los oscuros muros de la casa de Potifar y los calabozos de la prisión, la presencia divina no lo abandonó. A pesar del rechazo humano, el destino que le había sido preparado desde lo alto permaneció inquebrantable. El tiempo pasado en el sufrimiento solo templó su espíritu, preparándolo para el encuentro con el faraón. José fue purificado por el dolor, fortalecido en la oscuridad y madurado en la soledad. Su misión no era solo alcanzar una alta posición, sino también salvar naciones enteras. Los sueños, que una vez fueron causa de odio, se convirtieron en la clave de la salvación. Volvamos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, a quien su propio padre despreció. Cuando el profeta Samuel llegó para ungir a un nuevo rey, el padre de David ni siquiera consideró necesario invitarlo. Pero la elección de Dios no se basaba en la apariencia, sino en la profundidad del corazón. Mientras David pastoreaba ovejas, componía salmos, luchaba contra leones y osos, Dios inscribía su nombre en la historia, preparándolo para ascender al trono. Sin embargo, incluso después de la unción, David no fue inmediatamente al palacio. Volvió con sus ovejas, porque la elección no significa una elevación instantánea, sino que requiere una preparación previa. Recordemos también a Jesús, el mayor ejemplo de autosacrificio. Nació de una virgen, creció en la oscuridad y no fue comprendido ni siquiera por su propia familia. El Mesías, la encarnación de la perfección, anduvo por la tierra, pero fue ridiculizado, traicionado y crucificado. ¿Por qué esperamos que nuestra vocación sea recibida con aprobación universal, si incluso el Hijo de Dios fue rechazado? Si la sensación de ser diferente no te abandona, si piensas de otra manera, amas más profundamente, a menudo te entregas a las lágrimas y buscas a Dios con más fuerza que los que te rodean, debes saber, te están preparando para algo más grande. La elección de Dios implica incomodidad en los lugares equivocados, destruye el mundo familiar para despertar las fuerzas latentes dentro de ti. La soledad puede ser dolorosa y el camino hacia la meta, largo, pero esto no es el final, sino el principio. No te están enterrando, sino plantando para que, a su debido tiempo, en una temporada favorable, los frutos de tu obediencia revelen toda la belleza de tu destino. Es importante reconocer las señales de que te están preparando para encontrar tu verdadero entorno. Una de las necesidades más profundas del alma humana es ser reconocido, visto y amado no por los logros, sino por quienes somos realmente. Cuando Dios te llama a un propósito elevado, comienza eliminando todo lo que no está destinado a tu camino futuro. Esto se aplica a las relaciones, los títulos, las zonas de confort. El verdadero entorno se revela no a través del esfuerzo, sino a través de la purificación. La preparación siempre precede a la revelación. Recordemos a Moisés. Antes de sacar a los israelitas de la esclavitud egipcia, pasó 40 años en el desierto, librándose de las costumbres egipcias y aprendiendo a caminar ante Dios. Lo mismo te sucede a ti. Esto no es una espera sin rumbo, sino una purificación intencionada. Entonces, ¿cuáles son las señales de que te encuentras en este período sagrado de preparación? 1. Los viejos lazos se debilitan. Las personas que antes te admiraban comienzan a distanciarse. Las amistades parecen superficiales y las conversaciones sin contenido. Esto no siempre es una traición, sino la forma de Dios de eliminar el ruido innecesario para dejar espacio para lo nuevo. 2. Experimentas una insatisfacción divina. Nada te alegra como antes.
Las cosas que antes te divertían o te llenaban ahora parecen sin sentido. Esto no es una señal de que estás roto, sino un despertar del alma, un crecimiento por encima de lo superficial para dejar espacio a lo sagrado. 3. Dios te llama a la soledad. Anhelas el silencio, la paz, la oración y la adoración. Incluso en ausencia de personas, tu espíritu anhela una comunión más profunda con Dios. Esto no es aislamiento, sino intimidad, el susurro de Dios. Acércate, quiero hablar contigo. 4. Comienzas a anhelar un propósito. Te haces preguntas más profundas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy llamado a construir? ¿Quién soy realmente? Este hambre no es casual, sino parte de la preparación. Tu corazón se sintoniza con los encargos celestiales. En este tiempo, mientras la persona atraviesa el crisol de las pruebas, su espíritu se templa a través de tareas complejas. Sus dificultades lo ponen a prueba. Es importante entender que su entorno también está experimentando transformaciones similares. En algún lugar del mundo hay personas cuyos destinos se están formando bajo la influencia de las mismas fuerzas superiores. Están experimentando momentos de caída y renacimiento. Se les enseña a amar con sinceridad, a creer inquebrantablemente y a orar con diligencia. Y cuando los caminos de estas personas se crucen, sus almas se reconocerán no solo por las palabras, sino por su esencia más profunda. Esto es precisamente lo que sucede cuando se reúne una comunidad predestinada. No hay necesidad de explicar el fuego interno, porque los demás llevan la misma llama. No hay necesidad de justificar el camino de la vida, porque los demás han pasado por pruebas similares. No hay necesidad de pedir comprensión, porque ya ven a la persona a través de ella. Sin embargo, el Todopoderoso no traerá a estas personas hasta que se asegure de la disposición para aceptarlas. ¿Por qué? Porque la conexión sin madurez genera codependencia, mientras que la conexión basada en la madurez conduce a la conclusión de una alianza. Y son precisamente las relaciones de alianza las que son especialmente valiosas ahora. Son personas que apoyan no solo en la alegría, sino que también cubren la espalda en tiempos difíciles. Por lo tanto, si ahora una persona se encuentra en un período de purificación, reevaluación o retiro divino, no debe desperdiciarlo. Debe profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras, dirigirse a Dios en oración. Que el Espíritu Santo señale aquellos aspectos de la personalidad que aún necesitan sanación. Porque cuando Dios complete su obra, no solo enviará un amigo, sino que traerá una familia, una hermandad espiritual que caminará junta por la vida, luchará y adorará hasta el final. La espera no es en vano. La persona está siendo transformada para un propósito elevado. Y aquellos a quienes ha esperado tanto tiempo también están en proceso de transformación. Hay que permanecer fiel. La intervención divina es inevitable. Un tercer punto importante. Dios revelará a las personas adecuadas en el momento adecuado. Existe un ritmo sagrado del tiempo de Dios que no se somete a los relojes mundanos, sino que sigue el llamado del corazón de los cielos. Y cuando se trata de encontrar tu círculo de personas afines, es importante comprender profundamente que Dios nunca llega tarde ni antes de tiempo. Siempre aparece en el momento justo, y cuando el espíritu esté listo y el corazón sintonizado con la onda correcta, Él revelará a esas personas que ha destinado para el camino juntos. Recordemos la historia de Ruth y Noemí. Ruth no conoció a Buz en Moab. Tuvo que dejar la tierra de su pasado para entrar en la tierra prometida. Fue un camino de pérdidas, dolor, fidelidad y devoción. Pero gracias a la obediencia de Noemí, Dios orquestó un encuentro fatídico.
Bus no estaba allí por casualidad. Dios lo colocó en el lugar correcto, en el momento adecuado para la llegada de Ruth. Con tal precisión actúa Dios cuando uno confía en Él. Lo mismo puede decirse de la relación entre Jonatán y David. No eran solo amigos, sino que estaban unidos por Dios para lograr un objetivo común. Jonatán vio en David lo que otros no podían discernir. Mientras Saúl sentía odio por David, Jonatán lo amaba por su unción. Y su encuentro no fue una casualidad, sino que fue planeado por Dios. David no buscaba un mejor amigo, seguía a Dios, se salvaba del peligro y caminaba hacia su destino. Y en ese camino, Dios le envió a Jonatán. ¿Y cómo llamó Jesús a sus discípulos? No puso anuncios, simplemente caminó. Y mientras caminaba en obediencia al Padre, pasó junto a aquellos que Dios había elegido. «Síganme», les dijo. Y ellos dejaron sus redes, abandonaron sus quehaceres y lo siguieron. Pero la invitación llegó cuando Jesús estaba completamente enfocado en su misión, lleno del Espíritu y siguiendo la voluntad del Padre. Entonces apareció su entorno. Ha llegado el momento en que el círculo de los elegidos se expande. Con demasiada frecuencia, las personas buscan conexiones, tratando de agradar, de encajar en moldes ajenos, de disolverse en la multitud. Sin embargo, aquellos que están destinados por el destino, la verdadera tribu, no aparecen como resultado de esfuerzos persistentes, sino gracias a la armonía con las fuerzas superiores. Cuando la vida de una persona está en sintonía con las esferas celestiales, aquellos a quienes les está predestinado ir de la mano, comienzan a manifestarse. No siempre sucede de forma ruidosa y notoria, pero siempre con una sensación de paz, propósito y reconocimiento mutuo. Se les puede reconocer por los frutos de su espíritu, por palabras de apoyo y aliento cuando otros difunden chismes, por oraciones en momentos de debilidad, por el respeto a la singularidad, sin envidia ni miedo. No son solo conocidos, sino personas unidas por lazos de orden superior, y no es necesario esforzarse para ganarse su favor. La conexión entre ustedes se sentirá a un nivel profundo, confirmando: esta es mi gente. No te sorprendas si, antes de la aparición de estas personas, Dios quita de tu vida a aquellos que no están destinados a tu camino futuro. A veces, la partida de viejos conocidos es una señal segura de que los tuyos se acercan. Esto no es un rechazo, sino la preparación de la pista de aterrizaje para una llegada divina. Por lo tanto, es importante confiar en la voluntad superior. Deja de buscar ansiosamente y comienza a buscar sinceramente a Dios con todo tu corazón. Cuando Dios ve fidelidad en las pruebas, envía apoyo en forma de las personas adecuadas. No solo caminan a tu lado, sino que construyen juntos, infundiendo esperanza en tiempos difíciles, recordándote tu propósito cuando la batalla se vuelve insoportable. Llevan en sí la presencia divina y no tienes que perseguirlos. El cielo mismo confirmará su pertenencia. En un mundo lleno de múltiples voces, opiniones y personalidades, la capacidad de discernir es una de las habilidades más importantes para los elegidos. Es crucial saber diferenciar lo divino de lo superficial, ya que no todos los que parecen buenos son aliados confiables. No todos los que citan las Escrituras viven la verdad, y no todos los que admiran el talento tienen el carácter suficiente para caminar a tu lado. Aquí es donde el Espíritu Santo viene al rescate. Cuando una persona está llena del Espíritu, no necesita adivinar quién pertenece a su tribu. El Espíritu mismo dará testimonio. No son solo emociones o carisma, sino un conocimiento interno profundo que viene de Dios. Es el momento en que el alma susurra:
Hay algo sagrado en esta conexión. Es cuando el Espíritu se regocija, como Juan en el vientre de Elizabeth, al acercarse María que llevaba a Jesús. En Romanos 8:16 se dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este mismo principio se aplica a las personas que Dios trae a tu vida. El Espíritu reconoce al Espíritu no porque sean perfectos, sino porque hay armonía, paz y confirmación. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay unidad. Pero, ¿cómo se prueba el Espíritu que hay detrás de una persona? Las Escrituras dan pautas claras. 1. Evalúa por los frutos. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No por las palabras o el carisma, sino por las obras. Se manifiestan en sus vidas amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Se guían por el espíritu o por el ego? Observa su actitud hacia los demás. Escucha sus conversaciones en privado. Los frutos no mienten. 2. Busca la humildad. Un verdadero miembro de la tribu no necesita demostrar su valía. No compiten, sino que apoyan. No humillan en la debilidad, sino que ayudan a levantarse. Se alegran de las victorias ajenas como si fueran propias y luchan por la restauración cuando alguien cae. 3. Busca confirmación. ¿Ha hablado Dios de estas personas en tus oraciones? ¿Hubo señales en las Escrituras, sueños o sermones que confirmaran esta conexión? Dios no crea confusión. Cuando Él interviene, aparece claridad, paz y armonía divina. 4. Observa la reacción a la corrección. Aquellos que son enviados por Dios no son solo para consuelo, sino también para perfeccionamiento. Un verdadero miembro de la tribu no se apartará de la verdad, sino que aceptará la corrección y crecerá junto. Porque una alianza no es solo comodidad, sino también responsabilidad. Se hablará de la responsabilidad y la capacidad de discernir. Ni siquiera Jesucristo se reveló a todo el que encontraba. De la multitud de seguidores, Él seleccionó un círculo de 12 discípulos, pero solo a 3 les concedió el honor de acompañarle al monte de la Transfiguración. Y entre estos elegidos, solo Juan fue honrado con una intimidad especial, reclinándose en el pecho del Maestro. La selectividad no es una manifestación de orgullo o juicio, sino más bien una protección de lo sagrado que reside dentro de cada uno. Cuando una persona es elegida para un propósito elevado, las fuerzas de la oscuridad buscan rodearla de falsos amigos, aquellos que solo fingen ser afines, pero en realidad agotan el espíritu. Pueden adular el talento, pero en secreto envidian el llamado. Por eso, la capacidad de discernir no es solo una cualidad deseable, sino una necesidad vital. Cuanto más cerca está una persona de Dios, más aguda se vuelve su intuición. Es crucial confiar en la voz interior, escuchar el suave susurro del alma. Cuando el Espíritu Santo envía confirmación, cuando la comunión trae paz y no agitación, cuando se ven frutos y no palabras vacías, cuando se siente profundidad y no superficialidad, cuando hay reverencia, se deben cuidar estas conexiones, porque pueden ser el comienzo de algo grande, predestinado desde lo alto. Cuando el Espíritu da testimonio, no es solo amistad, es una asociación divina, el terreno donde florece el llamado. Una comunidad piadosa no es solo un grupo de personas para pasar un buen rato, es una unión de guerreros del Espíritu, listos para luchar hombro con hombro, llevando las cargas unos de otros cuando las rodillas flaquean. Son aquellos que oran unos por otros como por sí mismos,
porque ven la dificultad del llamado y no dan la espalda, sino que apoyan, porque ellos mismos llevan una carga similar. Tal comunidad no se construye sobre intereses comunes o similitudes superficiales, sino sobre la unidad espiritual y un propósito compartido. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva es un ejemplo de una auténtica comunidad espiritual. Hechos 2:44-47 dice: Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto no era solo asistir a los servicios de la iglesia, sino una vida llena de relaciones genuinas, basadas en la fe, el amor sacrificial y la generosidad. Es un modelo de verdadera comunidad, guiada por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son sus principales características? Primero, la unidad espiritual, que es más profunda que el simple acuerdo. Una comunidad piadosa no siempre está unánime en opiniones, pero está unida por un propósito común. Las personas pueden ser de diferentes orígenes, con distintos caracteres y puntos de vista, pero aspiran a lo mismo, a Dios. La unidad en el Espíritu implica buscar a Dios juntos, adorar, orar y escuchar su voz, no solo para uno mismo, sino también unos por otros. En segundo lugar, la rendición de cuentas, impregnada de amor. Tal comunidad no permitirá que una persona se autodestruya en silencio. Sus miembros ven cuando alguien se esconde detrás de una sonrisa. Están dispuestos a desafiar, corregir y decir la verdad con amor. Proverbios 27:6 dice: Fieles son las heridas del amigo. Una verdadera comunidad no complace las debilidades, sino que lucha por el alma, no para condenar, sino para restaurar. Primero, una comunidad piadosa proporciona restauración. Las personas devotas no solo observan pasivamente cómo alguien fracasa, sino que intervienen activamente para ayudarle a levantarse. Poseen el don de la visión profética y son capaces de discernir el potencial incluso en las situaciones más difíciles, recordando sueños olvidados y ayudando a recuperar lo perdido. En segundo lugar, dicha comunidad ofrece patrocinio espiritual, lo cual es un apoyo poderoso. Estas personas no solo prometen orar, sino que oran aquí y ahora, buscando mover los cielos por el prójimo. Están dispuestas a interceder cuando las fuerzas flaquean, a ayunar cuando no hay oportunidad de comer, y a clamar a Dios cuando la voz se debilita. El éxito de cada uno se convierte en un objetivo común, una batalla por la fructificación en el propósito. En tal comunidad, el llamado se vuelve más claro y los frutos más abundantes, porque cada uno recibe apoyo y fortaleza. Como dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Dios envía personas que no te alejan de tu destino, sino que te guían hacia él. En tercer lugar, las comunidades piadosas demuestran lealtad en las pruebas. No solo se alegran por los éxitos, sino que también apoyan en el sufrimiento. No son solo amigos para los buenos tiempos, sino una verdadera familia, probada por el fuego. Cuando todo se derrumba, permanecen al lado, no abandonan en momentos de incomprensión y cubren con amor, porque la lealtad es el lenguaje del reino. Si aún no se ha encontrado una conexión así, no hay que desesperar. Dios está preparando ese encuentro,
pero también llama a cada uno a convertirse en la persona que busca. La comunidad con la que se sueña también necesita a alguien así. Al convertirse en quien Dios ha destinado que sea, la persona atraerá a individuos afines. No hay que conformarse con conexiones superficiales ni comprometerse para encajar en un círculo ajeno. Es necesario esperar a aquellos que llevan la luz celestial en sus palabras y ven el potencial, incluso cuando solo se aprecian las imperfecciones. Esa es la verdadera comunidad que puede cambiarlo todo. En cuarto lugar, ¿qué hacer si la búsqueda aún no ha tenido éxito? La espera puede ser agonizante, especialmente cuando el alma anhela comunión y apoyo, y los cielos permanecen en silencio. Quizás durante años se ha repetido la misma oración. Dios, envía personas en quienes pueda confiar, que me apoyen sin juzgar y no me abandonen en momentos difíciles. Pero por ahora, solo hay silencio, o peor aún, nuevas pérdidas, decepciones y soledad. Es importante recordar que la comunidad aparecerá, pero durante el periodo de espera, Dios no solo prueba, sino que prepara. Prepara no solo a otros para el encuentro, sino también a la propia persona. Y finalmente, profundizar la relación con Dios es el primer y más importante paso. La comunidad con la que se sueña solo podrá ser conocida cuando la persona viva en su verdadera esencia, formada en el lugar secreto con Dios. Este es un tiempo para arraigarse en la palabra, fortalecerse en la adoración y ser firme en la oración, no para merecer relaciones, sino para convertirse en quien Dios puede confiárselas. Dios bendice no a quien la persona finge ser, sino a quien se convierte a través de la obediencia. Y a veces, Él no traerá la comunidad hasta que la identidad deje de depender de la soledad. 7 principios para la transformación de la soledad. Primero, es necesario aceptar el período de soledad. A menudo, las personas perciben la soledad como una maldición. Sin embargo, puede ser un tiempo de profunda renovación espiritual y preparación para nuevas etapas de la vida. Así como el oro pasa por el fuego para purificarse, una persona en soledad puede deshacerse de lo innecesario y fortalecer su espíritu. Es importante recordar que incluso Jesús pasó tiempo en el desierto para prepararse para su ministerio. En segundo lugar, es importante liberarse de los apegos al pasado. A veces es difícil reconocer que algunas personas que considerábamos cercanas en realidad solo desempeñaron un papel temporal en nuestra vida. Pudieron haber sido enviadas para nuestro crecimiento, prueba o incluso para enseñarnos una lección dolorosa. Sin embargo, al aferrarnos al pasado por nostalgia o miedo, ralentizamos nuestro progreso e impedimos que Dios traiga nuevas personas y oportunidades a nuestra vida. Es necesario soltar a quienes no pudieron amarnos de verdad, perdonarlos y bendecirlos para hacer espacio a nuevas relaciones. En tercer lugar, se debe comenzar a servir donde uno se encuentra. Este es uno de los principios clave del crecimiento espiritual. Antes de que Ruth conociera a Booz, sirvió diligentemente a Noemí. Antes de que David se convirtiera en rey de Israel, fue fiel en lo pequeño, llevando comida a sus hermanos. Dios a menudo abre nuevas oportunidades donde demostramos fidelidad y servimos a los demás, en lugar de buscar la gloria. Es importante participar en la vida de la iglesia, mostrar preocupación por los vecinos y apoyar a quienes se sienten solos. En estos momentos inadvertidos, Dios comienza a crear conexiones divinas. En cuarto lugar, no hay que confundir el silencio con la ausencia. A veces parece que Dios calla, pero eso no significa que nos haya abandonado.
Él puede estar ocultando su obra para fortalecer nuestra fe. Lo que percibimos como un retraso, a menudo es parte del plan divino. Durante este tiempo se produce una preparación, los corazones son sanados, el tiempo se alinea, el carácter se forma, y cuando llegue el momento oportuno, las puertas que parecían cerradas se abrirán, sin esfuerzo de nuestra parte. En quinto lugar, es necesario permanecer fiel a uno mismo. El enemigo puede susurrar que somos demasiado o demasiado espirituales, que nadie nos entiende y que es mejor callar. Pero Dios dice, sigue brillando, sé quién eres en Cristo, comparte lo que hay en tu corazón. Vive audazmente. Incluso si nadie aplaude, las personas correctas no querrán que atenuemos nuestra luz. Serán atraídas por nuestra luz. Durante el periodo de espera, es importante no perseguir a las personas, sino buscar a Jesús. Y cuando hacemos esto, un día veremos que nuestra comunidad ha estado viniendo hacia nosotros todo este tiempo. No estamos olvidados, estamos siendo formados. Y pronto Dios conectará nuestros corazones con aquellos que llevan el mismo fuego, con aquellos que dirán, ¿dónde estabas? Y nuestra alma responderá, estuve en el desierto, pero estuve con Dios. En sexto lugar, es necesario construir y proteger nuestra comunidad una vez que la encontremos. Encontrar la propia comunidad es un milagro, pero preservarla es una tarea. Muchas personas oran por conexiones divinas, pero pocas están dispuestas a valorarlas. Una comunidad piadosa no es solo una bendición para disfrutar, es una tarea sagrada que debe protegerse. Una vez que Dios trae a estas personas a nuestra vida, la forma en que las tratamos importa, porque no son amistades casuales, sino de pacto. Y un pacto requiere intención, gracia, madurez y sobre todo, amor. Miremos a Jesús y sus discípulos. No eran personas perfectas. Dudaron, negaron, discutieron e incluso traicionaron. Pero Jesús, aún así, les lavó los pies, partió el pan con ellos, les enseñó, lloró con ellos y estuvo a su lado. Él no exigió perfección, sino que ofreció su presencia. Así es como se ve cuidar y amar a la propia comunidad. En el mundo actual, donde cada uno busca el individualismo, una verdadera comunidad se vuelve cada vez más valiosa y necesaria. A continuación, hablaremos de los principios sobre los cuales se construye una comunidad fuerte y saludable, capaz de resistir las pruebas del tiempo y las circunstancias. Primero, es necesario dar preferencia a la presencia sincera, no a la productividad ostentosa. Las personas que nos rodean necesitan más nuestra autenticidad que nuestros logros. Es importante estar presente, compartir los sentimientos y crear una atmósfera de confianza y apertura. Las comunidades genuinas no se forman en momentos de triunfo, sino en minutos de sincera vulnerabilidad, cuando la debilidad se encuentra con el apoyo y la comprensión. En segundo lugar, el perdón rápido es la clave de las relaciones duraderas. En cualquier interacción son inevitables los conflictos, los malentendidos y las decepciones. Sin embargo, el amor verdadero no huye de los problemas, sino que busca la reconciliación. Es importante recordar las palabras de la Escritura: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La comunidad debe estar protegida por la misericordia y la disposición a perdonar. En tercer lugar, establecer límites saludables es una señal de sabiduría. Los límites no son muros que nos aíslan de los demás, sino más bien puertas que regulan el flujo de las relaciones. No impiden el amor,
sino que previenen la propagación de la negatividad y la disfunción. Es importante expresar claramente las propias necesidades, decir la verdad con amor y proporcionar espacio para el crecimiento, el descanso y el cuidado mutuo. En cuarto lugar, la oración es un escudo poderoso para la comunidad. Nada protege a una comunidad como la oración sincera. Oren unos con otros y unos por otros. Apóyense mutuamente en los momentos difíciles. La batalla espiritual es real y la comunidad prosperará si la oración se convierte en su fundamento. En quinto lugar, celebrar los éxitos sin envidia ni competencia. En un mundo donde reina la rivalidad, en la comunidad debe haber espacio para el apoyo mutuo y la alegría por los logros de los demás. Cuando alguien de la comunidad alcanza el éxito, alégrense con él, porque su victoria es la victoria de toda la comunidad. En sexto lugar, el estudio conjunto de la palabra es la base de una comunidad fuerte. Una comunidad arraigada en la palabra será inquebrantable. Dediquen tiempo a estudiar las Escrituras, compartan revelaciones y construyan sus relaciones sobre un fundamento sólido, no sobre emociones pasajeras. En séptimo lugar, proteger la reputación del otro es una señal de verdadera lealtad. Sean de los que hablan bien de los demás, incluso a sus espaldas. Rechacen los chismes y defiéndanse mutuamente en cualquier situación. La lealtad en ausencia de otros es una prueba de amor sincero. En tiempos difíciles, no se dispersen, sino únanse, apóyense y protéjanse mutuamente. Porque una comunidad no son solo amigos, son personas elegidas para alcanzar un objetivo común. La comunidad es un don, dado para la co-creación. Construyan con diligencia, fe y pensando en lo eterno. Recuerden que no están solos y nunca lo han estado. El anhelo de comunión y pertenencia no es una debilidad, sino un impulso divino que les recuerda que fueron creados para el pacto, no para el aislamiento. No teman mostrar su individualidad y arder con su propio fuego, porque en algún lugar hay quienes llevan la misma llama, y juntos podrán iluminar el mundo. En la hora predestinada, cuando la voluntad de Dios se manifieste, los caminos de la vida inevitablemente se cruzarán. Corazones destinados el uno al otro se fusionarán al unísono, y las almas reconocerán un parentesco que desafía toda explicación. Esto no ocurrirá como resultado de intentos desesperados y manipulaciones, sino gracias a la humilde aceptación de la guía divina. Al renunciar a la persecución de ilusiones fantasma, la persona adquiere paciencia y espera una conexión auténtica, la fe inquebrantable de que el Creador, quien otorgó el llamado, también bendecirá el encuentro con personas afines, se vuelve inquebrantable. No hay que cansarse de la espera, ni perder la esperanza en los momentos de silencio. Durante este tiempo, Dios está creando su obra maestra. Los lazos más fuertes nacen en aquellos momentos de la vida en que una persona demuestra obediencia. Una comunidad verdadera surge no por la fama, la influencia o los logros, sino por la conciencia de su propósito. Las personas se sienten atraídas por el resplandor del alma, valoran la belleza interior y apoyan en tiempos difíciles. Estas personas están dispuestas a compartir la carga, proteger la reputación e inspirar nuevos logros cuando las fuerzas flaquean. No es necesario adularlas ni demostrar el propio valor. Lo importante es permanecer fiel al propio llamado, y entonces estas personas te encontrarán en el camino hacia un objetivo común. Esto es una confirmación de que la comunidad de personas afines existe y ya se dirige hacia ti. Es necesario seguir avanzando, elevar oraciones y perfeccionarse.
porque el elegido es digno de ser encontrado y sin duda lo será.